Hola, bienvenidos al podcast de jupidigital.com. En Jupi Digital ayudamos a graduados y futuros egresados de ciencias exactas, ciencias económicas e ingenierías a reconvertirse en analistas de datos, logrando así mejores ingresos, poder trabajar desde donde quieren y mejor estilo de vida. Por eso hacemos este podcast en el que hablamos del futuro del trabajo, educación, estilo de vida digital y análisis de datos. A quienes nos ven por YouTube le pido nos den like en el video y se suscriban al canal. A quienes nos escuchan por Spotify, que nos dejen una review. Si es de 5 estrellas, mejor. En el episodio de hoy contamos con la presencia de César Brochero Castel. César es colombiano, es profesor universitario y es el director académico del Bootcamp de Jupi Digital. César es un talento, pero no lo decimos nosotros. Lo dice la gente de Click, que lo nombró Educator Ambassador 2023. De esta distinción, del futuro del trabajo, de la capacitación para formarse en tecnologías de la información y de todo lo que tiene que ver con lo digital, vamos a estar hablando en la siguiente charla. Hola César, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo te va? Muy bien, ahí en Colombia. César, contanos cómo es esto de ser educador embajador de Click. ¿Cómo es esta distinción? Sin modestia, sin modestia. ¿Cómo es esta distinción que te dieron, que se la dieron a 3 personas en Latinoamérica y uno sos vos? Sí, bueno, es un programa de educación que tiene Click. En realidad hace ya algún tiempo se dieron cuenta que estar en la academia, que estar más cerca de los estudiantes desde el punto de vista de las universidades, de las entidades formadoras, les era beneficioso a largo plazo, a mediano, a largo plazo. Yo coincido con eso. Y generan este programa donde convocan personas que están muy de cerca a la academia, muy de cerca a lo que es impartir conocimientos de análisis de datos. Y bueno, específicamente usando lo que es su plataforma, pero no solo la tecnología, sino también una serie de activos analíticos, una serie de contenidos que ellos han generado en diferentes campos y que son bastante buenos. Y bueno, esa convocatoria en la que yo ya es mi segundo año consecutivo, es, eh, pa- participamos educadores de todo el mundo, ¿sí? De diferentes universidades y que tomamos no solo la plataforma tecnológica, sino estos contenidos como base de, digamos, para desplegar conocimientos a nuestros alumnos y miran un poco el recorrido que ha tenido la persona, no solo en la herramienta, sino en el mundo de Analytics en general, creadores de blogs, o sea, como que de alguna forma influenciadores sin serlo, bueno, no es que tengan muchísimos seguidores yo, ni mucho menos, pero sí trato de siempre llevar la bandera del análisis de datos usando esos contenidos y otros más. Y bueno, quedé seleccionado y es una linda distinción, ¿no? Así que ese es un poco a grandes rasgos lo que es un programa educativo que lo tiene Click como otras herramientas y como que es la forma de arrancar desde los principios, de arrancar desde las personas que están cursando estudios de universitarios y que en el mediano plazo van a ser parte de las gerencias o van a empezar a tomar decisiones dentro de compañías y bueno, ya van a tener de alguna forma una herramienta en su cabeza y la van a elegir en función digamos, de la experiencia que hayan tenido con ella, ¿no? Perfecto, es un mimo para la carrera, es un halago, sirve muchísimo también en lo personal porque es un indicativo de que uno está haciendo las cosas bien y que trata de mejorar. Contanos a los que seguimos los que hacemos y seguimos este podcast, tanto en YouTube como en Spotify, ¿cuál es para vos la importancia hoy en día del análisis de datos, de aprender análisis de datos en cuanto al futuro de las empresas y las organizaciones? Claro. Y es que es una disciplina en la que uno, por más de que piense que no tiene nada que ver con ella, tiene algo que ver con ella. O sea, hay personas
que toman decisiones basadas en sus gastos de tarjeta de crédito, en cuánto presupuesto le dan a viajes, al colegio de los chicos. O sea, todo está de alguna forma en nuestra vida, hay métricas y aunque no queremos, hacemos análisis, ¿sí? Por ahí sin saberlo. Eso, digamos, desde el punto de vista de la vida cotidiana está muy marcado. Uno hace análisis de datos quizás sin saberlo, sin saber lo que lo está haciendo. Pero en el mundo, desde el punto de vista corporativo, está muy marcado y hoy es más necesario que nunca, ¿no? Porque los datos están disponibles, todas las empresas capturan datos, empresa que no gestiona con datos o no captura datos está relegada a desaparecer o está, digamos, eh, y los perfiles que hacen justamente esto de análisis de datos, que no necesariamente es crear un gráfico, ¿sí? O mostrar una serie de gráficos en un Excel, va mucho más allá de eso. Eh, y son muy perseguidos esos perfiles por las empresas porque justamente son las que marcan el valor, ¿no? Encuentran esas oportunidades en las que no muy fácilmente se pueden apreciar o los famosos insights, ¿no? Y ahí es donde está el valor, ahí es donde está la generación de valor dentro de las compañías y por eso es tan demandado y tan requerido ese perfil, esa persona que tenga conocimientos de negocio, pero que sea curioso, que le guste explorar los datos, que le guste obtener respuestas de algo, de alguna situación que vio que no es común o que le llamó la atención y navegar y explorar, agregar más datos, agregar nuevas fuentes y llegar a la respuesta de un porqué para después tener un call to action o tomar una decisión en función del negocio que sin duda va a generar valor. Y eso lo buscan todas las compañías y está bien que así sea, ¿no? Por eso la alta demanda de este tipo de perfiles y va a seguir así siendo por mucho tiempo. Bien, una palabra que suena bastante en este podcast donde hablamos de tecnología, hablamos de estilo de vida digital, hablamos obviamente de análisis de datos, es justamente insight. Lo que a mí me encanta preguntar, porque es un concepto bastante grande, ¿qué es para cada uno un insight? ¿Cómo podrías definir para vos, César, un insight? ¿Qué es? Comentaste, pero no Sí. queremos que pase de largo porque de Ujú. paso dejamos un poquito de glosario de Claro. palabras que son del Bueno, rubro. es ese momento donde el analista encuentra la respuesta a algo, ¿sí? Es ese momento en donde uno sonríe, o en donde un desarrollador le salió, digamos, a una codificación que hizo y corrió bien. Es ese momento en donde, digamos, haciendo la similitud, ¿no? Eso para el analista es el momento, digamos, en el que se siente pleno porque encontró la respuesta a algo que no es muy fácil encontrar, no es muy fácil encontrar, digamos. Eh, la razón de por qué un cliente o un grupo de clientes está dando de baja, específicamente el porqué de algo, ¿sí? Y eso generalmente trae o conlleva a una respuesta, ¿no? O sea, encontré un insight, hice un descubrimiento. ¿Sí? Eso por mucho tiempo todavía se le llama un poco data discovery, ¿sí? Pero en definitiva los datos están ahí y no nos dan respuesta a menos que trabajemos con ellos, a menos que los exploremos, los modelemos y sobre todo mucha exploración, ¿sí? Y ese momento, cuando tenemos un problema, una pregunta de negocio y la descubrimos, es un insight, ¿sí? Es encontrar por qué un producto dejó o bajó las ventas y no hay razón aparente. Encontrar esa respuesta es un insight. Y sobre todo tiene mucho valor porque al encontrar el porqué de una situación, uno puede darle solución, tomar una decisión en función de eso, revertirla, mejorarla o, bueno, cambiar la tendencia. Y por eso son tan valiosos esos insights. ¿M? Y es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Pero principalmente de entusiasmo, de pasión, de exploración y de no quedarse con una primera respuesta que se pudo haber encontrado, sino seguir explorando. Que necesito datos de mercado, bueno, ¿dónde los obtengo? Voy a buscarlos para hacer, digamos, una respuesta más amplia o realmente un insight, ¿sí?
pero así definiendo y como concluyendo es esa satisfacción de encontrar la respuesta a una problemática y saber que con ese descubrimiento va a haber mucho beneficio al tomar decisiones sobre eso. Bien, vos decías recién, hay que explorar, los datos están, pero solos no van a hacer nada. Yo siento como que hay una analogía, si me permitís, corregime si no, César, por favor, Adelante, en sí. lo que sería un auto de carreras de Fórmula 1, la máxima tecnología, que es una nave espacial, vuela el auto. Ahora, si no está el piloto en condiciones, si no es el piloto, no está entrenado para sacarle el máximo potencial a ese auto, es un auto más. O sea, Correcto. no le va a poder sacar eso. Sentís que vos formás gente, formás esos pilotos para esos vehículos que van a velocidades impresionantes, esas máquinas que procesan datos, millones y millones de datos, pero que si no sabes, tal vez, qué preguntarle o qué hacer con esos datos, no vas a ningún lado. Claro, claro, fíjate que con respecto a eso, en el mundo del BI, porque esto es, digamos, se le conoce mucho también, hoy es más que todo analytics, data analytics, business analytics, pero por mucho tiempo todavía se le sigue llamando business intelligence, pues son muchas personas también ya del mundo tradicional le sigue llamando BI, BI. Bueno, el BI siempre marcó como una especie de olas, ¿sí? Dice, bueno, la primera ola del BI, la segunda ola del BI, entonces se fueron modernizando los temas, decir, bueno, ya no va a depender tanto de tecnología de información o de sistemas, sino va a estar más del lado del usuario. Ahí había después un tema con gobernabilidad. Entonces siempre esas olas se enfrentaron a desafíos que la tecnología fue resolviendo, ¿sí? Pero hoy el gran desafío es algo que se conoce como el data literacy, ¿sí? O justamente la alfabetización en datos, que ya está bien la tecnología, los datos están, tenemos las super máquinas, tenemos un montón de machine learning, o sea, tenemos algoritmos, herramientas, datos que le metes cosas, hace procesamientos y te saca otras. Pero, digamos, el gran desafío de la última ola del BI en la que estamos, si se quiere, es justamente esa capacitación, ese data literacy, eso de aprender a hablar en idioma datos, ¿sí? Así como uno aprende otro idioma, inglés, alemán, lo que fuera, bueno, aprender a gestionar y hablar en idioma datos. Implica muchas cosas, pero en general el mundo del analytics está hoy enfocado a potenciar a las personas, al perfil que sea, al perfil que tome decisiones dentro de una compañía, llámese ingeniero, contador, un psicólogo, sí, pero que sea capaz de leer, interpretar, analizar, argumentar con datos, ¿sí? Y que se hable un idioma en común, ¿no? Que cuando estemos hablando con un colega, hablemos de una normal, hablemos de una desviación estándar y que sea algo común, normal para nosotros a la hora de desarrollar una idea relacionada con datos. Bien, entonces sí, efectivamente hoy el gran desafío es ese, el de la alfabetización con datos y a eso nos enfocamos, digamos, que más allá de la tecnología, que la tecnología está, hay que hacer un buen uso de ella, hay que tomar la que se tiene disponible, pero que seamos capaces de tomar el dato desde el origen, si se quiere, desde el dato puro, poder trabajar con él, mezclarlo, integrarlo, limpiarlo y llegar a modelos que nos permitan basar nuestras decisiones y sobre todo de forma colaborativa, porque hoy ya no somos solos en equipos de trabajo, ahora conformamos equipos, conformamos grupos de trabajo y entre todos tenemos que entendernos en idioma de datos. Exacto, es el idioma común para poder trabajar esto del networking, justamente que es ir trabajando multiespacio o multidisciplina. Una Ujú. duda o una consulta, no es polémica porque no es para tanto, que estaba dando vuelta en este tiempo, era en cuanto a la formación de base que traen esos analistas y si vos consideras que en los directorios de las empresas hoy tienen la cabeza abierta o no, como para tal vez tomar un analista de datos que no venga de una formación esperada, no voy a decir tradicional porque no lo Ujú. es, Ujú. esperada como que venga de una ciencia dura o que venga que sea contador, como vos mencionaste. Vos mencionaste un sociólogo. ¿Vos crees que hoy las empresas tienen finalmente esa apertura mental de decir, voy a incorporar a mi equipo de trabajo un analista de datos que viene con una base
de sociología y no Mm, necesariamente de matemáticas? claro. Bueno, de entrada las compañías hoy están dándole mucho peso a todo esto que es la gestión de datos. De hecho, está el famoso, no es nuevo, pero hoy cada vez vemos ese director, el CDO, el Chief Data Officer, el CTO que siempre ha estado, pero digamos, hoy hay un componente muy importante dentro del board de las compañías, alguien que esté enfocado justamente a los datos. Y esa persona, no quiero generalizar, pero digo, no necesariamente, probablemente es un ingeniero industrial, o sea, podría ser también un ingeniero de sistemas, pero es una persona o es un perfil que además de tener, por supuesto, conocimientos técnicos, tiene que ser muy potente desde el punto de vista de negocio. ¿Sí? Y estas personas, cuando tienen digamos, ese conocimiento o esa apertura, puede entender que personas de negocio pueden ser diferentes tipos de perfiles. Eh, y con esto estoy diciendo de que le pueden abrir muchísimo más la puerta, ¿sí? A personas que sean analistas de datos sin tener tan presente su formación de base, pero sí con fuertes bases desde el punto de vista del dato, ¿no? O sea, tampoco, yo lo que estoy diciendo es que tranquilamente un filósofo, un médico, un abogado, si quiso venirse para este lado, lo puede hacer tranquilamente. Porque sí, una base de matemáticas debe tener, pero no, o sea, tiene que interpretar lo que salen de las herramientas, ¿sí? Saber, entender qué es lo que estoy obteniendo, ¿sí? Por supuesto, alguna base de alguna función estadística, si se quiere, eso sí, pero no ir a escribir el algoritmo o el cálculo de cómo una desviación estándar, hasta el Excel, todo, el Excel principalmente. Le agrego datos, le aplico una función y obtengo un resultado. Bueno, es saber qué estoy obteniendo con ese resultado y cómo enmarca dentro de mi plan global o mi modelo global de datos. Entonces, como para resumir, digo, los perfiles directores que cada vez son más fuertes, ocupan un gran espacio en el board de las compañías, me atrevería a decir que son más cercanos al negocio, ¿sí? Y por supuesto, tienen que tener mucha conocimiento desde el punto de vista tecnológico para armar una gestión de datos integral y completa, pero están muy abiertos, ¿no? Con la interacción que yo he tenido, a que sus perfiles de analistas, no importa la base que tengan, ¿sí? No importan, digamos, el background de base que tengan, pero que sí sean muy curiosos, les gusten los datos, sí, principalmente que les gusten los datos y que la curiosidad no me quedo solo con una base de datos, sino para tener un 365 de mi cliente, tengo que ir a buscar datos de redes sociales y los pido y digo, necesito ese dato. Después alguien quizá me ayuda a obtener esos datos, pero no es que yo vaya a hacer la conexión y por ahí hay otro perfil que sí está más del lado del dato, más de la ingeniería del dato, pero esa curiosidad me lleva a pedir datos, ¿sí? Que después otros perfiles quizá me ayudan a obtenerlos, pero tratar de entender una situación, una problemática, un cliente desde el 360 de cliente, que son todas las cosas que compra ese cliente, cómo lo compra, bueno, en fin, y se requieren datos que no tiene la compañía, pero que pueden estar disponibles, pero ya al tener esa curiosidad y ese deseo de obtenerlos, ya en los equipos hay personas que te ayudan a obtener ese dato, pero finalmente es saciar una curiosidad, ¿sí? Y ese tipo de perfiles, digamos, saciar una curiosidad lo puede tener un médico, un abogado, que sea con una base de matemáticas, pero sí tratar de entender el negocio, porque aquí estamos hablando es entender la pregunta de negocio, entender una situación problemática desde el punto de vista de negocio y después darle solución con todo lo que tengo atrás desde el punto de vista tecnológico, datos, personas, pero en definitiva es cómo potenciar un negocio, una idea y ese perfil lo tenemos todos, digamos, y más el que quiere meterse en el tema de datos. Bien, estamos hablando de que estamos en 2023, ya casi un cuarto del siglo XXI dentro. Hoy los profesionales, hoy, desde hace unos años esta parte, pero hoy se ve un profesional con una formación que se le llama T-shape o forma de T, donde es profundo en alguna cuestión, pero tiene a su vez habilidades o conocimientos de otras profesiones u otras formaciones de grado, que es también lo que se busca en un analista o es lo que necesita un analista.
más allá de lo que puede aprender. Podríamos hacer, vamos a jugar, César, vamos a hacer un podio de 3, no importa el orden, si primero, segundo, tercero, vamos a hacerlo horizontal, de 3 características que debería tener un analista de datos. Uno, te lo robo porque lo acabas de decir, que es la curiosidad. Más allá de la formación que traiga, del background que vos decías, de lo que traiga en su mochila, de su formación de grado, ¿no? De lo que estudió o de lo que vivió. Curioso es uno. ¿Qué otras 2 características considerás vos que a un analista de datos no le debería faltar? Sí, bueno, definitivamente desde el punto de vista tecnológico debería ser alguien que se siente bien con nuevas cosas. Sí, hoy está trabajando con Excel y de repente me gusta mucho Excel y empiezo a trabajar para entender siempre los datos. En algún momento el Excel me va a quedar corto porque empiezo a trabajar con muchísimos datos y entonces me voy a una herramienta tecnológica. Sí, no tenerle miedo a esa tecnología, digamos, sino incursionar en ella, entenderla, pero siempre desde el punto de vista de cómo obtengo valor de los datos usando la herramienta que fuera. Sí, pero después esa herramienta quizá ya no me sirve para algo específico, bueno, me voy a otra, pero siempre es cómo soluciono yo mi pregunta de negocio de la forma más eficiente, integrando datos, cuál es la que mejor me sirve. Entonces, más allá de la curiosidad es sacarle ese miedo a la parte tecnológica, ¿sí? Y si tengo que aprender una nueva y arrancar de cero con una nueva herramienta, lo hago y la arranco porque sé que eso va a incrementar mis opciones de entender mejor los datos, así que ese sería un factor, no tenerle miedo a la tecnología porque el analista de datos interactúa con toda la tecnología que tenga disponible para entender mejor una situación problemática relacionada con datos. Ese sería un gran factor. Y, y un tercer, digamos, que no debería faltar, que debería tener un analista de datos es, más allá de la curiosidad, de entender y querer ir hacia las tecnologías, es también, más allá de las tecnologías, moverse desde el punto de vista funcional, ¿sí? Hoy estoy analizando, no sé, una solución de negocio de recursos humanos y la próxima semana quizá me tengo que mover a finanzas o me tengo que mover a otra vertical, digamos, estoy trabajando con consumo masivo y después tengo que ir a banca o a finanzas, después tengo que, y dentro de esas verticales de negocio, ir a recursos humanos, control de gestión, logística, producción, es decir, ese cambio constante, porque viste, hay perfiles, hay personas que como que prefieren centrarse en uno y quedarse ahí y sacarle todo el provecho de eso. Bueno, el analista de datos tiene que ser muy flexible con eso y hoy puede estar trabajando en una particularidad dentro de una empresa y estar tranquilo o sentirse bien que a la siguiente semana puede estar trabajando en otra totalmente diferente, pero siempre que haya datos va a haber casos de uso para el que quiera. Entonces, no sé si llamarlo frustración, pero sería esa capacidad de poder moverse entre diferentes tipos de negocios, entre diferentes tipos de áreas funcionales y encontrarle siempre provecho a eso y estar animado en cuanto a eso, pues no siempre pasa, ¿no? Pero ese yo diría que son, pero bueno, esos serían, si se quieren, tres de varias que un analista debería tener sí o sí. Bien, o sea que ser curioso, tener la capacidad de adaptarse a distintos medios o distintos ambientes, porque esto está en constante movimiento, y Ujú, como todo esto está en constante movimiento, no enamorarse de una herramienta, no así es. escribir algo en piedra, no esculpir algo que va a quedar, porque no pasa eso. A lo mejor Ujú. en una semana salió una nueva herramienta y está mucho mejor que la que vos usabas y la hace obsoleta y tenés que ir No, adaptándote a esto. claro. O sea, es un O perfil de la, gente que se está moviendo todo el tiempo, ¿no? sí, o la compañía o el equipo de trabajo en el que pertenecemos, bueno, migraron de herramienta y decir, no, pero bueno, yo todo mi conocimiento lo tenía sobre una herramienta. No, no, o sea, el analista no lo hace una herramienta, sino es esa adaptación a lo que tenga disponible, ¿sí? Así que esa capacidad de hacer rápido el cambio y adaptarse y tomar
la capacitación que haga falta para poder hacer mi trabajo en la herramienta que sea, es lo que hace un fuerte, digamos, un fuerte analista de datos. ¿Sí? Perfecto. Te voy a consultar. Vos que estás vos tenés casi un atelier, vos sos un artesano formador de analistas de datos. ¿Recuerdas un caso de éxito de alguien que haya sentido o te haya hecho sentir que le cambió la vida literal ser analista de datos en este tiempo? Sí, bueno, yo además de toda la parte del bootcamp, digamos, del diseño, de lo que, no solo a mí, yo consulté a un equipo colega, un equipo de colegas que estuvimos debatiendo mucho sobre cuál sería la mejor forma en cuanto a contenidos, en cuanto a dar propiamente, impartir el conocimiento. Eh, Además del bootcamp, digamos, también estoy en una universidad, en dos universidades, de hecho, una de esas es la Palermo, ¿sí? A nivel posgrado. Y yo estoy encargado de la materia de Business Intelligence and Analytics. Y, y más o menos siempre trato de generar esa curiosidad en los datos. Muchas veces llegan ahí personas, mandos medios, que se están capacitando para obtener mejores, digamos, ascensos y demás. Y, y recuerdo mucho una persona que estuvimos trabajando, hicimos la clase, siempre trabajamos desde el punto funcional, la pregunta de negocio, qué es lo que queremos resolver desde el negocio y después vamos a ver los datos, demás. Bueno, hicimos todo un cuatrimestre y al siguiente cuatrimestre me lo encontré, me dijo que, bueno, le había servido tanto lo que había visto en la materia, que le habían dado un ascenso en su trabajo, pero que le había marcado un cambio en su nivel de ingresos muy diferenciado y que siempre, digamos, se iba a acordar de mí. Bueno, esas cosas, digamos, eso me generó bastante satisfacción saber que a alguien, no sé si le cambié la vida, pero un poco le ayudé a que se diferenciara en su trabajo, ¿sí? Que empezara a hacer las cosas un poco diferentes y así llamó la atención y bueno, le dieron un ascenso y estaba bastante contento. Ese quizá es uno de los que más recuerdo, pero bueno, también he tenido algunos otros comentarios de gente que ha encontrado mucha satisfacción en trabajar con datos y se ha volcado a este mundo y se encuentra más satisfecho, digamos, de lo que por ahí hacía antes. Así Bien, es que un eso sí. caso de ejemplo tuyo, un caso de éxito de que sentís que le cambió la vida realmente al poder progresar en su carrera profesional, repercutió en que tenga tal vez más tiempo, mejores ingresos y eso vive una vida más plena, de hecho, habiéndose formado. Lo que te voy a consultar ahora es si tenés, por ahí habrá que buscar, porque habrás visto cientos de miles, pero algún ejemplo de algún insight que te haya llamado la atención, porque al haber visto tantos o haber descubierto tantos, a lo mejor hubo uno que digas, ya sea dentro de las capacitaciones o a nivel profesional, no sé si podés mencionar las empresas, no, No, no sé sí, si Pepe, algún insight que vos digas, esto me llamó muchísimo la atención y por qué. claro. Bueno, sí, también digamos, con- más allá de todo lo que hago desde el punto de vista de la capacitación, entrenamiento y demás, sí, 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 hago mucha consultoría, participo en proyectos en compañías. Recuerdo, no es muy reciente, pero recuerdo una de una compañía telefónica que estuvimos trabajando mucho con temas de stock, ¿sí? Y a través de todo, digamos, el modelamiento de datos casi que en tiempo real, poder levantar todos los datos de diferentes sistemas, porque ese es otro desafío que normalmente tienen las empresas, que los datos los tienen en diversas fuentes de datos. Bueno, a través de todos unos procesos de extracción, transformación, modelado de datos, se dieron cuenta de que tenían un montón de aparatos inmovilizados y aparatos de tecnología de telecomunicaciones inmovilizados que les representaba un par de millones de dólares en inventario inmovilizado. No sabía que lo tenían, digamos, no sé cómo lo veían en sus balances, pero lo que sí no tenían el detalle, la ubicación y la tipificación del aparato que tenían, no sabía que lo tenían, digamos. Y a través de poder integrar múltiples fuentes de datos, pues, piensa que quizá tenían un pedazo del inventario en un sistema, otro en otro, y la integración era en ese momento un poco compleja. ¿Sí? Entonces,
al poder integrar esos datos, al poder armarlos en un modelo común y ver en realidad el stock real, se dieron cuenta de que tenían una cantidad importante que no sabía que tenían, ¿no? Y bueno, en función de eso empezaron a moverlo y recuperar eso que tenían ahí movilizado, casi que inventario muerto, digamos, porque no sabía que lo tenían. Y con esta solución analítica, digamos, pudimos encontrar eso, esas variaciones en inventario, esos stocks que no sabía que tenían inmovilizado y que, bueno, después lo pudieron mover y generar valor con eso, ¿no? Bueno, me asombra esto porque veo la relación que hay y cómo tienen que ver las cosas. Yo por mi formación estudié lingüística. En lingüística hay un personaje muy conocido que es como el padre de la lingüística moderna y la semiología, que es Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure decía que en la lingüística, y fíjate con lo que acabas de decir, cuánta relación hay, no es el objeto el que cree el punto de vista, sino que es el punto de vista, o sea, cómo uno ve las cosas, lo que crea el objeto. Acá hiciste aparecer aparatos, básicamente. No sabías cómo los estaban viendo, pero no sabían qué stock tenían. Mirá cómo esto permite hacer visible cuestiones, en este caso físicas, físicas reales, eran aparatos que no veían, y cómo puede darle a una empresa más control y dominio y para tomar mejores decisiones con lo que ya tienen y no saben que tienen. Hay un montón de casos, ¿no? De gente que te contrata para que le digas qué hay y qué no hay, y que ven algo analizando los datos que estaba, pero hasta que no analizaron los datos no se veía. Y no se puede gestionar lo que no existe, básicamente. Si vos no sabés que está, no lo podés medir, no podés tomar decisiones sobre eso, porque hasta antes del análisis no estaba en la cabeza de nadie. Y no estamos hablando, César, de empresas de hace 200 años donde el fundador era el que tenía el llamado olfato para los negocios y decía, no, vos sabés que tengo que poner una sucursal acá, en esta esquina de esta calle, porque acá yo creo que me dice mi instinto, me dice mi olfato, no juega más eso. En esta realidad, vos para poner una sucursal, por ejemplo, ¿Mm? debes guiarte por datos, ¿no es cierto? Sí, claro, absolutamente. Y además datos específicos de georreferenciación, datos geográficos en dónde están mis clientes, dónde están ubicados, dónde tengo ubicadas mis tiendas. Ya no son tablas ni siquiera, ni gráficos de barras, directamente estamos hablando de datos cartográficos y mapas, y así es mucho más fácil entender la situación y bueno, encontrar un insight y decir, bueno, en este punto tengo desatendidos a mis clientes, ahí voy a poner una tienda. Y eso no hay otra que integrando datos de múltiples fuentes, armando modelos, teniendo muy claro las preguntas de negocio, las métricas. eh, y una tabla ayuda, pero no hay nada que como datos más gráficos de gran impacto como mapas y heatmaps y un montón de recursos que te permiten ver de forma gráfica muchísimo mejor lo que estás buscando. Bien, el analista de datos, en tu criterio, ¿debe asesorar a la empresa en qué se debe medir, en armar las métricas? ¿Le puede dar una asesoría en eso? Decir, Sí, ¿te convendría medir tal cosa o tal cosa no? bueno, eso que mencionas es curioso porque en una de las clases que tuvimos en el bootcamp hace un par de días, hablábamos de la visualización de datos desde el punto de vista de la percepción humana, ¿sí? Como disciplina, ¿sí? Hay gente que estudia por mucho tiempo visualización de datos porque es toda una disciplina, ¿sí? No es el gráfico que uno ve, hay muchísimo más que eso. Es el resultado, pero atrás de eso hay muchísimo análisis, buenas prácticas, entender el uso de los colores, bueno, pero hablando de eso les decía a mis alumnos en el bootcamp, siempre estar pensando en cómo la persona que va a ver los gráficos o las visualizaciones llamamos su atención, ¿sí? Es decir, hay algo que se llama procesamiento preatentivo, pero cómo le contamos una historia con el gráfico, ¿sí? En resumen, lo que les estaba diciendo es no creen un gráfico porque sí, creen un gráfico con contexto que cuente una historia
que ubique al interlocutor donde lo quieres ubicar para contestar la pregunta que se está haciendo. Y esta persona me decía que en su trabajo su jefe le pedía, no sé, un pie chart, ¿viste? El pie chart, que es el gráfico este de torta con muchísimos valores de dimensión, entonces queda una cosa inelegible, porque yo justamente les decía eso, lo vamos a evitar, eso no lo hagan nunca, porque no aporta valor, no dice nada. Hablábamos mucho sobre los tipos de gráficos y teníamos algunos ejemplos que les mostraba sobre malas prácticas. Y me decía que justamente su jefe le pedía su pie chart con 100 valores de dimensión y que lo quería y bueno. eh, y yo le decía, bueno, pues sí, es el jefe de uno, hazlo, si te lo pide, hazlo, pero llégale con otra propuesta. Ahí tiene su pie chart, sí, si lo quería, me lo pidió y traté de decirle que no iba a nada, aún así me lo pidió, bueno, ahí lo tiene, disfrútelo. Pero acá tengo otras propuestas, ¿no? En vez del pacha puedo usar un gráfico de barra, puedo usar o un gráfico de dispersión, vayamos a ver la métrica o lo que quiere uno representar, pero no quedarse ahí, sino siempre decir, bueno, si lo quiere y no tengo forma de salirme de ahí, se lo construí. Pero acá al lado o en otra hoja dentro de mi aplicación analítica, le llegué con propuestas. ¿M? Con propuestas, pero siempre en tono de decir, mira, aquí podemos mejorar un poco la visualización, se interpreta mejor la variable, llegarle con contundentes razones. Y eso sí lo tiene que hacer lo que no tiene que hacer es quedarse con lo que le piden y entregarlo y ya está, sino ir muchísimo más allá desde la exploración del dato, decir, bueno, esto, mira, además de que te construí esto, este otro gráfico nos muestra otra dimensión, nos muestra otra particularidad, nos da otro punto de vista de la pregunta de negocio. Sí, a veces Y pasa, César, con otros profesionales, por ejemplo, que no se los cuestiona. O sea, uno sabe la importancia. Vamos a poner un ejemplo de la otra punta. Un médico, un doctor, me tengo que operar. ¿Me opero con ese doctor o no me opero o me opero con otro? Pero no le digo a ese doctor que me va a operar dónde tiene que cortar, qué tiene que hacer y meterse. Que tal vez en otras profesiones, tal vez vamos a pecar de ingenios de que como son muy nuevas, hay gente que quiere poner el negocio es mío, te dicen, la empresa es mía. Por eso está muy interesante tu sugerencia de hacer lo que te pide. Que esta persona pedía, vamos a decirlo en criollo, una pavada, porque era un gráfico de torta, un pie chart con 100 valores. O sea, no se podía entender eso claramente. Ya me lo estoy imaginando y caos a la vista, feo. Hacéselo, te lo pide, pero mostrale que hay alternativas. absolutamente. Sí, es como muy salomónico eso. Hacé lo que te Ujú. pide porque es finalmente quien paga, ¿no? Pero mostrale Claro, que tal vez no sea lo correcto con exacto. otra. Tal vez implique doble trabajo, pero esa persona va a ver que lo que pidió no era lo mejor. Lo va a entender Exacto. por ese lado y la próxima te va a dar un poco más de libertad para que vos te puedas manejar suelto en esto y llevarle lo mejor. Y es que esa es la diferenciación que yo les pido que hay que buscar, porque, digamos, analistas de datos, sí, hacemos análisis de datos, pero ¿cómo nos diferenciamos? Siendo flexibles en la herramienta, en la tecnología, siendo exploradores, siendo curiosos, ¿sí? Y siempre con la vista en el negocio, en la parte que va a hacer que generemos más plata o reduzcamos costos, en definitiva. Y esa exploración y esa búsqueda es la que nos lleva a mezclar muchas cosas que normalmente nos llevan un buen resultado. A veces quizá no, a veces uno mezcla datos, integra datos, los limpia tal, y no termina del todo en contestar una pregunta. Pero el recorrido es invaluable. Lo que aprendí en el camino no tiene, digamos, fue ganar experiencia, pero normalmente se llega a buen término, se llega a una muy buena ejercicio de análisis y ahí es donde nos diferenciamos. Y cuando somos diferentes en equipos de trabajo, ahí nos van a mirar y nos van a tener en cuenta para otras cosas. Normalmente pasa así. Bien, contanos, porque para mucha gente que tal vez no esté en esto de la tecnología, del análisis de datos, un analista de datos es como del futuro, cuando en realidad los que siguen este podcast ya saben que están trabajando hoy, están trabajando hace un tiempo, que es una carrera con un futuro impresionante. Y yo quiero que vos
hagas futurología conmigo y que veamos para vos cuál es el futuro de esta carrera de analista de datos. ¿Cómo ves el analista de datos dentro de 5, 10, 15, 20, hasta donde quieras que nos digas? Y también que le sumes a eso, César, qué desafíos ves, porque va a depender de los desafíos que tengan hoy, los desafíos futuros y cómo crees que se pueden salvar para seguir progresando en armar este gremio, ya podríamos hablar, ¿no? Con la cantidad de gente que hay trabajando en el Ujú. análisis de datos en las distintas organizaciones. Sí, yo creo que, bueno, hay una evolución natural de un analista de datos, ¿sí? Que, que va hacia lo que se llama analítica avanzada, ¿sí? Nosotros hoy podemos manejar muy bien todo lo que es bases de datos, todo lo que contiene información de alguna forma histórica, y entender una situación que pasó o qué está pasando ahora con un determinado negocio, con un determinado caso de uso. ¿Sí? Pero la evolución natural es esa parte, quizá el analista de datos cuando ya la tiene dominada, cuando ya se siente muy bien ahí, va a empezar a generarse preguntas de, bueno, ahora ya tengo una situación, ya sé un poco el comportamiento de mis clientes, qué es lo que me compran, cada cuánto me compran, ya los segmenté, ¿sí? Ya sé quiénes son los que tengo riesgo en perder, quizá, ¿sí? Y empieza uno a hacerse preguntas de otra índole, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar con algo? ¿Quiénes son los clientes que tienen comportamientos de poder perderse? O, por ejemplo, si estoy en finanzas o, digamos, en la banca, que una probabilidad de una transacción de que sea fraude. O sea, empezar a jugar con algoritmos ya desde el punto de vista más avanzado, que se conoce como machine learning, que también las tecnologías de visualización de datos están incorporando tecnología que se llama auto ML o auto machine learning, donde no tienes que ser un científico de datos para correr un algoritmo y saber quiénes son, no sé, el churn de clientes, los que están en riesgo de perderse o una transacción que pueda llegar a ser fraude. Hay muchos casos, o el basket análisis en un consumo masivo, ver, ¿no? No es necesario ser un científico de datos para poder trabajar con esta tecnología, ¿sí? Que está diseñada y es para algo que se conoce como los Citizens Data Science, ¿sí? Como, digamos, es esa persona que tiene las capacidades para trabajar con analítica avanzada sin tener que escribir la codificación en Python, ¿no? No estoy diciendo que eso va a reemplazar a los científicos de datos para nada, porque esos son perfiles muy eh, sofisticados, ¿no? Con mucha preparación en diferentes focos, en diferentes pilares, pero sí un analista de datos puede incursionar en eso gracias a estas nuevas tecnologías emergentes de auto machine learning, ¿no? Entonces, la evolución natural del analista de datos, una vez que tiene dominada la parte, digamos, de analítica, digamos, histórica, ¿sí? Es ir hacia la analítica avanzada, ¿sí? Ir a ya trabajar con algoritmos predictivos, ¿sí? La predicción de ventas, forecast, ¿sí? Usando bueno, este tipo de tecnologías que incorporan algoritmos de analítica avanzada, en las que no tengo que codificar, ¿no? Nuevamente, agrego datos, el algoritmo los corre, hay una salida de datos y tengo que interpretarlos y ver si estoy obteniendo algo lógico o totalmente fuera de contexto. Bien, o sea que Para allá va el analista de datos. Ujú. yo lo que Ah, entiendo entonces es, corregime por favor César, si no, es que el analista de datos hoy lo que está haciendo en muchas organizaciones es, por así decirlo, como poner al día a las empresas en lo que tienen, en poder presentarles reportes como dashboard, que ya aprendimos que son esos tableros, donde ujú, pueden ver la información de la empresa en tiempo real. ¿Está? ujú. Para vos entonces el futuro, porque vos lo decís de manera muy hermosa, pero para mí es casi magia, o sea, vos lo sentís con tus bases que decís algoritmos predictivos, o sea, para vos el futuro del analista de datos es predecir lo que va a pasar con la empresa, o sea, Sí, quién le va más a que comprar, eso. cuándo le va a comprar, podría venir por Ujú. ese lado. Sí, basado guiado con herramientas, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero bueno, eso siempre es una predicción, por supuesto, y siempre es la elección de un mejor resultado en algún algoritmo predictivo. Entonces el analista elige ese que es el que mayor precisión tiene, sabiendo siempre que, bueno, es una predicción, ¿no? Pero sobre todo medir qué tanto le erró e ir perfeccionando el modelo, ¿no? Entonces, eh, eh, el analista va para allá. Para mí, digamos, las personas que hacemos análisis de datos, siempre que toda la analítica primaria esté satisfecha, la curiosidad lo va a ir llevando hacia, bueno, ahora ya sé lo que está pasando, qué pasó en la historia, cuánto se vendió en los últimos 8 meses, 10 meses, 5 años, quiénes, cuánto me compraron, todo eso de alguna forma ya resuelta, encontrando los insights, las métricas de negocio. Siempre que los KPIs o estas métricas de negocio apunten a algo ulterior, a un objetivo ulterior que se conocen como los OKRs o los objetivos clave de negocio, siempre que toda esa parte esté bien armada, toda esa parte el analista apoye con sus buenas métricas, con la limpieza de datos, con datos confiables, y que eso esté de alguna forma cubierta, la evolución natural va a ser en ir a tratar de predecir con el uso de algoritmos y tecnología, que hoy está al alcance de todos, eh, qué puede llegar a pasar con mi negocio, con mis ventas, con mis clientes, y bueno, tomar acciones al respecto. Y me imagino lo interesante que debe ser armar distintos escenarios. O sea, vos me decís, el futuro del analista es con algoritmos, siempre basándose en datos. Bien, no Sí, una absolutamente. corazonada, no algo intuitivo, no ese olfato de negocios que decíamos hace un tiempo que ya es de modé, ya no va más eso. Ujú, Siempre con datos y con herramientas, con cuestiones predictivas, ver el futuro. O sea que podés armar distintos escenarios. Podés armar un escenario de, toquemos madera, ujú, otra ujú. pandemia, o un escenario donde la empresa que es la que más me compite desaparece del mercado. ¿Cómo me puedo hacer cargo yo de toda esa gente que es insatisfecha? Otro escenario donde a la empresa que me compite la absorbe una más grande y le Claro. inyecta recursos. Me imagino la cantidad posible de Sí, escenarios, es maravilloso. no hay nada más satisfactorio que estar preparado ante las posibilidades. Siempre va a haber alguna que quizás se te quede afuera, pero hasta en la vida diaria, si uno, o cotidiana, si uno está preparado, bueno, ¿qué pasa si no recibo ese ingreso? Lo culo con este otro, pero saber que uno está preparado ante esas eventualidades. Bueno, eh, eh, los escenarios están, y es saludable y es muy bueno tener esos diferentes tipos de escenarios, pero bueno, eso te lo da, por supuesto, los datos, el conocimiento, porque la tecnología en sí misma no entra algo y sale algo. Pero bueno, justamente esa tecnología y saber manejarla, saber interpretar lo que sale, es el poder tener armados esos escenarios y poder estar preparado para lo que venga, y ahí es satisfactorio de estar preparado de esa forma. Bien, los romanos decían hace 2500 años, nada más, triste es el plan que no se puede cambiar. Y es Mm, esto, es estar preparado previniendo cualquier situación, obviamente, como vos decís, César, alguna se te va a poder escapar, porque... Y eso es lo importante de hacer estos grupos de trabajo lo más diversos y multitudinarios posibles que vengan de distintos sectores, porque si todos tenemos la misma formación, todos estudiamos lo mismo y todos terminamos pensando parecido, quieras ujú, o no, más allá de la subjetividad de la persona. Cuando vos tenés una formación de base igual a la de tu compañero, por ejemplo, somos todos ingenieros, vamos a pensar todos como ingenieros, haciendo una generalidad, ¿no? Si yo tengo compañeros que vienen de otros lugares, nos van a decir, ah, pero no tuvieron en cuenta esta cuestión. Y esta cuestión, como yo no la vi en mi carrera de base, ujú, ujú. no la tengo presente y enriquece muchísimo cada modelo y cada proyecto. Por eso Claro. hablábamos de lo multitudinario. ¿Qué consejo, César, si querés darle a la gente que está viendo esto de entrar a ser analista de datos, que lo ve muy lindo, no se decide, tiene una formación de grado, pero no está del todo contento con lo que va a hacer o con lo que está haciendo y quiere un empuje, un cambio en su vida y en su carrera, obviamente? ¿Qué le Sí. podrías decir desde tu rol de formador? Hay algo que siempre lo digo, lo vivo, y, y siempre trato de cambiar esa percepción, pero tengo que decirlo, y es que
sería difícil no encontrar una frustración en el camino, ¿sí? Y a mí me pasó mucho cuando iniciaba, yo como, no sé si te dije, soy ingeniero industrial de formación, estaba más del lado de los procesos, de la calidad, digamos, más desde el punto de vista productivo. Me fui metiendo el tema de los datos y me cuestioné muchas veces si de verdad era para mí, porque cuando trabajaba con una herramienta me salía un error, no sabía cómo solucionarlo. La persona que era mi guía en ese momento y ya me da vergüenza estarlo molestando casi a diario porque me salió un error y no sabía cómo solucionarlo. Así que muchas veces me cuestioné, no sé si esto de verdad lo veía muy técnico y la realidad es que puede parecer técnico, puede ser que en algún momento uno vea alguna codificación, pero no es para asustarse, para nada, no es para asustarse. Y hoy más que nunca hay herramientas, ¿sí? Por supuesto, dentro del bootcamp nosotros estamos disponibles siempre, tratamos de contestar siempre el error mínimo que sea. Ya después de ese error, aprendió cuál es ese error y ya no pasa otra vez. O si pasa, ya sabe cómo resolverlo. Después va a haber un nuevo error y bueno, va a haber que arreglarlo. Pero lo que digo es, hoy más que nunca hay fuentes de información en las comunidades de gente que se dedica a análisis de datos en una determinada herramienta, colegas, grupos de apoyo, y, y cada vez va siendo menos el error que no se pueda resolver de forma individual, de forma, digamos, autodidacta, ¿no? Yo tengo que decir que se van a encontrar, yo todavía encuentro errores que me quedo pensando un rato y tengo que trabajar un poco más para solucionarlo, eh, pero los vamos a encontrar. Yo no les voy a decir que no, vamos a encontrar un error, vamos a encontrar una etapa de frustración donde, no sé, yo no voy ni para atrás ni para, o por lo menos eso siento, ni para atrás ni para adelante, como que mejor no sigo por donde venía. Eso lamentable, no sé si lamentable, creo que es canalizado bien es una fortaleza, pero va a pasar y el consejo que les puedo dar es que sigan adelante porque el objetivo es gratificante, digamos, el destino, cuando uno llega, nunca termina de llegar, pero por lo menos ya uno resuelve las cosas, ¿sí? Ya uno cada vez va resolviendo más. Un nuevo error, bueno, un error que nunca vi, bueno, intento ver de qué es, y si no en una comunidad, sino en un colega, pero se termina resolviendo. Y cuando se termina resolviendo y tu modelo te da las respuestas que estás buscando, eso es muy gratificante, créanme. Eh, pero bueno, ese es el consejo, que sigan adelante, que la frustración va a estar. Yo la trato siempre de lidiar dentro del bootcamp porque pasa, a todos les pasa. Unos lo resuelven más rápido que otros y trato de fortalecer mucho a los que les cuesta un poquito más resolverlo para que justamente no se frustren y piensen que no es para ellos. Es para ellos. Lo que pasa es que hay que tener un poquito más de insistencia, de coraje, de seguir adelante, decir, bueno, me sigue fallando, vuelvo y tiro la ejecución y me falla y me falla y me falla. Bueno, eh, hay opciones para ayudar a resolverlo y una vez que se resuelve ya prueba superada, después que venga el siguiente error que lo analizo y lo resuelvo. Y así hasta que llega un punto en que ya estás armando tus propios modelos y resolviendo tus propios errores y ahí la satisfacción es enorme y ahí vas a ver que el esfuerzo de haber seguido adelante valió la pena. Realmente, esa satisfacción no se paga con nada, decir lo resolví por fin y ya está ahí con la formación que traigo y con la ayuda también de un grupo, de un gremio, podríamos decir, que es muy de conocimiento generoso. Siempre podés tocar a algún profesional y te va a contestar, no es que te va a dejar Las colgado. comunidades, hoy las comunidades, no tengo que ir a ningún lado, hago la pregunta en todas las herramientas tecnológicas tienen su comunidad, hago una herramienta, ojalá en la medida de lo posible en inglés, porque así uno cubre más el espectro de posibles respuestas y alguien te va a contestar al toque, al día siguiente ya tienes una respuesta, bueno, la aplicas, funcionó o no funcionó, bueno, repreguntas, pero esa es la capacidad, esa es la curiosidad, esas son las ganas, la pasión y la frustración que va a estar, pero es cómo la llevo adelante y cómo la paso, ¿sí? Exactamente. Bueno, Ujú. César, te agradecemos infinitamente este rato que compartiste con nosotros, estas anécdotas, estos conceptos que vertiste.
muy contentos con tu mención, realmente, a seguir adelante capacitando gente en esto de ser analista de datos, que ya, por suerte, podemos decir, la gente que sigue los episodios lo sabe, no es la carrera del futuro, es esta hora ya, hay que ponerse a Ujú. trabajar ya con las empresas y ayudarlas con todo esto. Así que, bueno, te decía, en nombre mío y de todos los que seguimos el podcast, infinitamente agradecidos. Y bueno, te deseamos lo mejor, como siempre. Gracias, mil gracias, Ricardo. Una cosa nada más ahí para terminar, y es que Sí, justamente bueno, esta distinción del Educator Ambassador de Click es una gran oportunidad. Nosotros lo vemos así, yo lo veo así porque ahí interactuamos educadores, como te decía al principio, de todo el mundo, ¿sí? Y tenemos sesiones de trabajo en donde ellos explican, yo también explico mis formas, la forma, los contenidos que estoy impartiendo, los ejercicios. Yo, por ejemplo, ahora con alguien de la Universidad de Nueva York estamos trabajando mucho porque me muestra qué es lo que hace él con sus alumnos, digamos que es una forma de saber cómo lo están haciendo en todo el mundo y trato de tomar las mejores prácticas y volcarlas acá, ¿sí? Y con esto estoy diciendo es que nuestra región tiene todo para competir, si es que estamos hablando de competencia, pero con gente del mundo, con principales universidades, con educadores que están impartiendo clases de análisis de datos y seguimos esos mismos lineamientos, si nos sirven, por supuesto. Y ellos también han tomado cosas nuestras, así que estamos ahí. No es algo de acá, de nosotros, sino es algo que siempre tomamos de cómo lo están haciendo en otro lado y lo que está funcionando lo adaptamos y lo llevamos acá en pro de nuestros estudiantes, de la gente que quiere tomar ese paso y lo quiere seguir. perfecto. Muchísimas gracias, César. Con todo gusto, Ricardo. Un gran abrazo y bueno, seguimos hablando en contacto.